de las leyes de movimiento del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Ojo, ojo con esto porque es que yo les he preguntado a los de 11 también esto y no me han sabido responder. Bien, la física está en todas partes, ¿sí? La física está en todo, ¿sí? Si ustedes no entienden movimiento rectilíneo uniforme ni movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variable, no van a entender los otros conceptos, ¿sí? Que es el de caída libre. En este momento solo vemos mecánica, que es una parte determinista de la ciencia, ¿sí? La ciencia se encarga de ser determinista. En una parte de la historia se quiebra ese determinismo y se parte con la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, si ustedes no entienden lo que es el determinismo, una posición, trayectoria, velocidades y demás, pues no van a entender los otros conceptos. Entonces, eh, en este caso, pues yo los voy a introducir en la parte de gráficas que ahorita se están utilizando en demasiadas cosas. Ustedes van a estudiar medicina, van a estudiar derecho, van a estudiar cualquier cosa, todo tiene que ver con matemáticas y con física, ¿sí? Nada de este mundo se mueve sin esas dos ramas del conocimiento, sin la física y sin la matemática. ¿Listo? Entonces, a lo que llamamos caída libre es dejar que un cuerpo actúe solito, solo la gravedad. ¿Listo? Entonces, para ustedes, la gravedad, ¿en qué sentido va? ¿Cómo así? ¿En qué ¿Cómo sentido? así que en qué sentido, profe? El sentido nos lo daba los vectores, ¿sí? Los vectores nos daban un sentido. Entonces, acá, eh, digamos acá, sobre el planeta, ¿hacia qué dirección va la gravedad? Hacia el núcleo, ¿no? Hacia abajo, ¿Hacia el ¿no? centro? Hacia el núcleo de la Para Tierra. abajo, Hacia el sur. Hacia el hacia el centro, centro. Hacia el centro de la Tierra. hacia el centro, siempre hacia el centro. Entonces, tenemos, hagan una tierra más o menos, ¿sí? Y todos los vectores van a ir hacia el centro de esa esfera, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Entonces, lo que va a regir este movimiento de caída libre es cuando actúa un cuerpo cualquiera, sobre la Tierra, ¿listo? En este caso, en un caso específico. Ya cuando hablemos, digamos, por ejemplo, Marte, la Luna y demás, pues las variables van a cambiar, pero digamos que todos los cuerpos van a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Los terraplanistas no pueden refutar esto, no lo pueden refutar con las leyes de la física, que ellos dicen, ah, no, cae, pero ¿cuál es el sentido lógico? ¿Sí? Aquí el sentido de trayectoria no nos lo da, ¿listo? Entonces, siguiendo con esa línea y siguiendo con ese orden de ideas, tenemos eh, primero que la aceleración está regida por la gravedad, ¿listo? Entonces, ese es el primer punto. La aceleración se rige por la gravedad, ¿listo? Entonces tenemos que matemáticamente la aceleración va a ser igual a la gravedad, ¿listo? Ustedes han escuchado que supuestamente eh, la fuerza de gravedad, ¿ustedes han escuchado eso? Fuerza de gravedad. Resulta que eso está mal dicho, porque la gravedad no es una fuerza, ¿sí? La gravedad es una aceleración, ¿sí? En este sentido. Entonces, el valor de la aceleración, como yo estoy hablando también de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también se le conoce como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Aquí se rige por estas dos.
por, por el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, a ver, la ciencia es determinista, ¿sí? Entonces, aquí decimos, la ciencia es determinista, ¿listo? Y al ser determinista, yo con unas simples ecuaciones, yo puedo saber en qué punto va a caer, ¿sí? Eso antes lo llamaban magia, en este caso lo llamamos eh, ser uno determinista, ¿sí? O sea, yo puedo lanzar una piedra y puedo saber a qué distancia va a llegar con el simple hecho de yo saber la velocidad y a qué ángulo la voy a tirar, ¿sí? En este caso, la aceleración va a involucrar la gravedad. O sea, el valor de la aceleración en un campo gravitatorio, ¿sí? Que es la gravedad de la Tierra, va a ser igual a qué? A. Este número es muy importante, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Este es el valor de la gravedad, la que vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿sí? La aceleración es igual a la gravedad, que va a ser aproximado a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como 10, pero es que resulta que si yo pongo la aceleración como 10, va a haber diferentes problemas. En este caso se les puede caer un puente, se les puede caer eh, una nave espacial, se les puede caer un satélite, ¿sí? Estas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme eh, son vistas como bobas o como muy idiotas, por así decirlo, pero cabe resaltar que estas ecuaciones son las que nos han llevado a la Luna, la que por este simple hecho tenemos Internet, y ahorita con el proyecto Starlink de Elon Musk, pues vamos a poder tener una gama de diferentes cosas, ¿listo? Entonces, con el simple hecho de saber un poco esto se llama mecánica, con el simple hecho de saber un poco de mecánica, yo puedo saber dónde quiero estar, ¿sí? Y de dónde voy a estar, ¿listo? Según las leyes de la física, ¿listo? Entonces, ese es como el primero. El segundo, el segundo que también es muy importante, ya que la aceleración va para el centro de la Tierra, yo no puedo decirle una dirección, ¿sí? Entonces, si va a favor de la dirección, entonces, si va, si el sistema, me voy, si el sistema va a favor, va a favor de la gravedad, su signo es positivo. ¿Listo? Entonces, si el sistema va a favor de la gravedad, su signo es positivo. En cambio, si el sistema va en contra de la gravedad, coma, su signo es negativo. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar también factores que son relevantes a la hora de saber si el signo es positivo o negativo. En el caso de que yo lance una piedra hacia arriba en este marco inercial, yo estoy diciendo que le imprimo una velocidad y con esto va desacelerando. O sea que la aceleración es negativa en comparación con si yo dejo caer este esfero desde una altura y lo dejo caer, ¿sí? Es muy, muy diferente las direcciones, ¿sí?
Esto tiene que ver con el caso de los vectores, porque los vectores van a dar el sentido, tienen sentido, magnitud y dirección. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esas diferentes cosas. ¿Listo? Ah, Profesor, sí, ahí no entendí ese punto del punto 2. listo. Entonces, si el sistema va a favor de la gravedad, en este punto, si el sistema va a favor, es cuando vaya en dirección, en esa dirección, ¿sí? Entonces, acá en este dibujito de la izquierda tenemos, por ejemplo, eh, no sé, tengo un objeto y si el objeto yo lo dejo caer, ¿sí? Lo voy a dejar caer. Está en este sentido. Ese es el sentido a favor de la gravedad, ¿sí? Porque no hay ninguna otra fuerza, sino solo la gravedad, ¿sí? Si yo hubiera hecho el vector hacia arriba, o sea, yo lo estoy tirando hacia arriba, pues fácilmente iría en contra de la gravedad. ¿Por qué? Porque este vector va hacia el centro de la Tierra, pero este otro vector va en contra del otro vector de la gravedad, ¿sí? Este es el vector de la gravedad y este es el vector de la fuerza que yo le imprimo, ¿sí? Es más o menos ese sentido. ¿Listo? Entonces no sé si te respondí la pregunta. Profe, o sea, todo depende hacia la dirección que vaya, por decirlo así, el objeto. Exacto. Si digamos yo lo tiro desde esa altura, pues está a favor, porque pues la, la Tierra atrae al lápiz, ¿sí? Pero si yo lo tiro hacia arriba, pues va en contra de la gravedad, ¿sí? Va en contra, porque va subiendo y la gravedad pues lo va tirando hacia abajo. Y ahí hay una desaceleración, ¿sí? Ahí lo está desacelerando hasta que llega a un punto y luego vuelve y cae, ¿sí? Entonces todo lo que cae es positivo, ¿sí? Es de signo positivo. Sí, todo lo que cae, signo positivo. Y todo lo que yo lanzo hacia arriba es negativo, ¿sí? Es como Profe, resumiéndolo. yo tengo Sí, una pregunta. O sí. sea, si digamos, yo tiro algo no hacia arriba, pero sí hacia el frente, ¿es negativo? Ahí venimos con otra cosa que eso lo vamos a ver la próxima clase, que es el movimiento parabólico y Ah, ok. movimiento en dos dimensiones, ¿listo? En este caso solo estamos en una dimensión, ¿listo? Listo. Ya teniendo en cuenta, digamos, la aceleración, cómo se rige con la gravedad, pues vamos a pasar a lo que son ya las ecuaciones de movimiento, ¿listo? Entonces, ecuaciones de movimiento. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones de movimiento. Entonces, en este caso, las ecuaciones de movimiento, como ya vimos, se parecen mucho a las de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿cómo es? ¿Cuál es esa ecuación? Velocidad por tiempo. Mm, primero la de la posición, que antes era en el eje X en función del tiempo va a ser igual a Velocidad por tiempo. un medio, no, ¿No? un medio, ¿no? X es igual, X en función del tiempo va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Que yo les mostré esta ecuación. Yo se las mostré cuando vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? La que ustedes me estaban diciendo era de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O sea, la velocidad no cambia en ese sentido. En este sentido sí cambia la velocidad, pero su aceleración permanece constante y diferente de cero.
¿Listo? Entonces vamos a obtener lo siguiente. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se rige para el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ¿sí? Pero yo quiero las ecuaciones de movimiento para el de caída libre. En este caso, nosotros sabemos que la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? En este sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar la aceleración por el por la gravedad, ¿listo? Entonces nos queda de la siguiente manera. En este caso ya no va a ser en el eje X, sino va a ser en el eje Y, ¿listo? Porque pues no se mueve en el eje X, sino solo se mueve en el eje Y, ¿listo? Entonces tenemos Y en función del tiempo, ¿listo? Va a ser igual a ¿qué? A un medio de la aceleración, pero aquí estoy reemplazando por G. Entonces me queda un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo? Entonces, acá les presento la ecuación de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación de la posición. Entonces, ecuación de la posición de caída libre. ¿Listo? Entonces, esta ecuación va a regir todo lo de caída libre. ¿Listo? Solo caída libre. Y en una dimensión, que va a ser en Y. ¿Listo? Ahora, ¿cómo era la ecuación de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado? La velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Perfecto. Velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Falta algo ahí. Ya les digo cuál falta ahí. Ah, listo. Ya les digo qué falta ahí. ¿Listo? Entonces queda velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Faltaba el término de velocidad final y este velocidad inicial es negativo. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos esta ecuación que es igual al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Es la misma. En este caso, vamos a igual, a reemplazar A por G. ¿Listo? Entonces nos queda como la velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a la aceleración, que en este caso va a ser G por el tiempo. ¿Listo? Y entonces esta es la otra ecuación que vamos a regir para, entonces, ecuación de velocidad de velocidad de caída libre. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué significa VF? ¿Velocidad qué? Velocidad final. ¿Listo? Entonces digamos que esas son como las ecuaciones que se rigen el movimiento, el movimiento de caída libre. ¿Listo? Entonces,
para, digamos, sintetizar todo lo que hemos visto hasta el momento sobre las ecuaciones y también sobre eh, digamos, los conceptos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Un ejercicio básico y fácil. Mm, Listo. Entonces, si, si una persona eh, lanza una moneda desde un edificio de 25 metros, si una persona lanza una moneda desde un edificio de 25 metros, em, calcular. A. eh, el tiempo que demora la moneda en caer y B, a qué velocidad llegó la moneda. Listo. Entonces les doy 10 minuticos para que lo hagan y después hacemos la explicación de esto. Profe, una pregunta. En el punto A usamos la ecuación de la posición de caída libre, ¿cierto? Primer punto. Sí, 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 sí.
Muchachos, nos volvemos a conectar, por favor.